Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Hay un tema realmente que llamó poderosamente la atención, a pesar de que ya de algún modo se iba anticipando en los medios de comunicación, y que tiene que ver con el fallo de la Corte respecto de los jubilados, con que no deben tributar ganancias, impuesto a las ganancias. No se les puede retener el impuesto a las ganancias. Un fallo que, bueno, algunos especialistas a lo mejor consideran que no es prudente, y otros, y la gran mayoría, sostienen que efectivamente viene a solucionar un problema que afectaba a esta parte de la sociedad, que efectivamente, frente a estos avatares económicos del país, evidentemente pueden estar sufriendo estos inconvenientes. De todas maneras, se supone que ese fallo está aplicado para aquellos que de algún modo están superando un límite de dinero, de ingresos. Entonces, vamos a clarificarlo, y para eso, como de costumbre, recurrimos a los especialistas. Está con nosotros Bárbara Yargorodowski, ahora sí, siempre me equivoco, bueno, pero no importa, estás. Bárbara como con un nosotros. Clásico. Así es. Gracias por estar, Bárbara. Un placer. Bueno, ¿dónde estamos parados? Bueno, muy bien, como comentabas, hubo un fallo de la Corte con relación a ganancias. Fue un fallo con disidencia del doctor Rosenkrantz, donde dispone en el caso individual para esa señora, María Isabel García. Era una jubilada que en el 2015 inició una demanda para que se le reintegre ganancias. Tenía 79 años cuando la inició, bueno, y la Corte ordena que se le reintegre en lo que es el retroactivo y en el haber de acá en adelante. Es un caso que tiene repercusión nada más que para la señora que intervino, que interpuso la demanda. O sea, toda la gente que ahora quisiera pedir que se le reembolse ganancias, no solo en el retroactivo si hubiera tenido un juicio cobrado con retención de ganancias, sino en los haberes mensuales, tiene que acudir a la justicia. ¿Ah? Es necesario clarificar este aspecto fundamental por aquellos que no están tan familiarizados con el derecho y con las connotaciones particulares de los fallos de la Corte. Cuando la Corte resuelve una cuestión como esta en particular, para un caso en particular, es para ese caso. Y es cierto que de algún modo sienta jurisprudencia como para que algunos tribunales, algunos jueces lo apliquen de oficio, y otros, por supuesto, necesariamente piden que se haga el juicio como corresponde y se tiene que hacer el recurso ante la Corte. Y en otros casos particulares también la Corte lo hace amplio y dice para todos en general. En este caso no, es particularmente, como dice bien la doctora, para este caso en particular. Y los que quieran obtener ese beneficio necesariamente van a tener que ir a la Corte. Hay dos puntos para aclarar. Primero, hoy pagan ganancias los jubilados y pensionados que cobran más de 6 haberes mínimos, que hoy son alrededor de 62.400 pesos. La gente que cobra menos de eso, no. A partir de enero de este año se acumulan los beneficios para llegar a ese tope. Ahora, una persona que cobra jubilación y pensión, si sumados superan los 62.400 pesos, van a tener que tributar ganancias. A propósito de esto, una pregunta, porque me ha ocurrido que algunas personas me han comentado, por ejemplo, y esto es bueno para que lo aclares, es que los han llamado de ANSES para decirle opte por la jubilación u opte por la pensión. No puede recibir los dos. ¿Por qué? Porque también es una medida que tiene ANSES, que eso hay que judicializarlo. ANSES lo que considera es que si una persona con los dos beneficios supera el haber máximo, le paga a uno, a veces paga la diferencia del otro hasta llegar al tope, y a veces simplemente paga un beneficio si ese beneficio es muy alto. Esto hay que hacer juicio y hay que pedir que se paguen los dos haberes íntegros, porque corresponde que la persona que aportó, sea el causante, en este caso si es una pensión, y sea la persona titular de la jubilación, cobre los haberes de manera íntegra. Así que hay que hacer juicio y pedir el reclamo. Esto es así. Pero bueno, son medidas de... Queda dicho, ya saben, no pueden sacárselo porque sí. Es un tope legal que ANSES interpreta que es así, pero en la justicia se puede revertir. Te saqué de tu tema, por favor. No, y el otro tema con relación a ganancias es que la Corte no exonera a la gente de pagar ganancias. Lo que dice es que hay que darle una cobertura más integral, diferenciada, tomando el concepto de vulnerabilidad, por ser gente mayor y demás,
y le pide al Congreso que dicte una nueva ley en relación a ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tener en cuenta que si una persona quizás inicia un juicio sobre ganancias, en el interín pueda aparecer una ley. Entonces, no son juicios que hay certeza de que tramiten al 100% y se cobren, ¿no? Hay que ver, y como comentábamos recién, las instancias inferiores, cómo van resolviendo esta situación. Porque esta señora tenía, si bien tenía un haber alto, tenía una retención importante, también era una mujer grande, con lo cual hay que ver cómo sigue esto, ¿no? Claro, lo que pasa en la medida que los sueldos son muy altos, evidentemente es mayor la retención, claro, hay escalas. Absolutamente. Claro. ¿Y cómo está el Estado? Porque también existe otro problema que tiene que ver con la reparación histórica. Es decir, aquellos que no fueron a ratificar el hecho de la aceptación con el abogado, es decir, se les ha quitado el beneficio después de haberlo cobrado durante un tiempo. La verdad que el manejo con relación a la reparación histórica fue muy deficiente a mi criterio y hubo mucha desinformación y mucha confusión en la gente. Esta situación se generó porque había un grupo de jubilados y pensionados que en un principio, con aceptar mediante la página web de ANSES la reparación, la oferta que hacía ANSES, con eso ya se incorporaba al haber su monto en concepto de reparación. Después surgió otra circular donde además de eso tenían que ir, como el resto de las otras reparaciones, digamos, de los otros trámites, ir al ANSES con un abogado. Mucha gente esto no se enteró, no lo vio y se venció el plazo. Sí, se vencía el plazo, creo que era hasta el 30 de septiembre porque tuvo varias prórrogas, se suspendía el aumento. Bueno, toda la gente, aprovechamos e informamos a la gente, toda la gente que se le suspendió su concepto de reparación histórica o en la jubilación o en la pensión porque no fue al ANSES con un abogado, que vaya ahora que está a tiempo y se lo van a rehabilitar. No sabemos en qué plazo, porque bueno, es otro tema los plazos con relación a las jubilaciones y demás, pero está a tiempo de hacerlo. No cabe ninguna duda. De todos modos, existen principios laborales que no sé si son tan aplicables al aspecto de las jubilaciones también, ¿no? O sea, me da la impresión de que no le da mucha bolilla a ese aspecto por parte del ANSES y en última instancia los perjudicados son los jubilados. Por supuesto. Entonces, muchos jubilados creyeron que con la reparación histórica, primero que iban a cobrar, mucha gente que estaba en juicio optó por dejar su juicio para cobrar la reparación histórica pensando en los tiempos, en lo que ganaría en función de los tiempos. Y hay mucha gente que todavía no cobró, miles, cientos de miles. Pero independientemente de ese aspecto, y también lo mencionamos aquí, y yo en su momento dije que era una especie de estafa, porque tenían que renunciar a la antigüedad de lo que les correspondía, se limitaba a 3 o 4 años. 4 años. 4 años, y entonces el resto se perdía. Y cuando te estaba haciendo la relación con el derecho del trabajo, hay fallos que establecen que no hay derechos adquiridos, es decir, el hecho de que uno acepte una determinada, por imposición, una determinada cantidad de dinero, no significa que renuncie al otro. Incluso creo que en el espacio de jubilados también hubo un fallo que estableció que tenía que Bueno, hay varios, no demasiados, pero hay varias sentencias donde se toma cuenta, por determinadas circunstancias personales en esos casos, el pago de la reparación histórica y se permite que se continúe con el juicio para lograr el cobro íntegro. Más ahora que ya hay un fallo de corte, el fallo blanco, donde se optó por el ISBIC, que es el índice que, digamos, uno cuando optaba tenía que renunciar al ISBIC, que era en la gran mayoría de los casos muy superior al índice de la reparación histórica. Ahora, a pesar del fallo de la Corte en ese aspecto, ¿la ANSES lo aplica o no le da bolilla? ¿En las demandas? Sí, a partir de ahora. No, ANSES sigue apelando. Igual hay muchísimas sentencias porque los juzgados empezaron como a convertir su criterio y salvo un juzgado, el juzgado 5, creo, si no me confundo, creo que no había más que el 5 en la última etapa, todos empezaron a aplicar el índice de la reparación histórica. Así que igual los expedientes tienen que ir a la Cámara. La Cámara confirma el fallo blanco y ya no va a pasar a corte. Lo que está en corte ya se empieza a resolver y ya pasan a que le paguen. Pero es inevitable el camino a esta Cámara. O sea que es todo, inevitablemente se tiene que llegar a juicio. ¿Y cómo están los pagos de ANSES? Mal. Hubieron muchas retenciones estos meses. ANSES aduce que hubieron problemas de sistema y demás. Pagan mal, pagan poco y pagan sumamente vencido el plazo. Digamos, antes, hace unos años, había momentos donde había que ejecutar y apurar un poco, pero los cobros, ANSES pagaba dentro de los términos un poco excedido, pero nada grave, digamos.
Hoy en día, si el abogado no ejecuta y no pide embargo, prácticamente ANSES no está liquidando nada. Además de que liquida mucho menos, ¿no? Ahora, había un periodo donde determinaban, bueno, se van a pagar 10.000 juicios, se van a pagar tantos. ¿No existe más esa posibilidad, o sí? Sí, más o menos juicios se pagan alrededor de 35.000 juicios por año. Lo que pasa es que los pagan mal. Hay uno después, cuando revisa lo que ANSES paga, realmente es hasta un tercio de la liquidación que le da el abogado y que luego aprueba el juez. Así que te obliga a seguir litigando y a seguir pidiendo. Ahora, con este tema de ganancias también es importante que la gente sepa. Toda la gente que cobró un juicio y que tuvo retenciones de ganancias, ahora eso hay que pedirlo en la justicia, dentro del juicio de reajuste, para que se lo reembolse. Correcto. Y lo más prudente es que ahora ya directamente, cuando se inicia un juicio, ya se pida directamente, claro, de la manera que establece la Corte, el fallo de la Corte. Sí, ya. ¿Qué otros elementos podemos decirle a la gente para que sepan a qué atenerse o cómo moverse? Bueno, en principio toda la gente que no aceptó reparación histórica y que se jubiló antes de diciembre del 2017 puede revisar su jubilación y ver si tiene la posibilidad de mejorar la jubilación, juicio mediante, siempre judicializándolo, porque ANSES paga mal, ¿no? Con el tema de ganancias lo mismo. Si la gente tiene descuento en ganancias o tuvo un descuento en sus juicios, también tiene que asesorarse. Y después hubo otro fallo en Sala 1 la semana pasada, la Vecchia Roberto, donde se volvió a declarar la inconstitucionalidad en el cambio de índice en las fórmulas de movilidad. Así que también ahora es un tema que también tiene que resolver la Corte. No tiene agenda. Ahora, en este último tiempo, la Corte empezó a fijar fecha para elaborar las sentencias. En este tema, en este punto de la ley de movilidad y el empalme con el régimen anterior, no tiene una fecha para resolver. Esto sí va a tener mucha implicancia, porque son 17 millones de personas que cobran y que se les aumenta su beneficio con la ley de movilidad actual. Así que bueno, hay que ver cuándo se resuelve eso, pero ya hubo otro fallo de otra sala declarando la inconstitucionalidad de ese empalme de marzo del 2018, donde ya había habido un periodo de vengado con el índice anterior que daba un aumento de un 14,5% y se le pagó a la gente 5,71%. Ese es el tema que se resolvió en las dos salas, Sala 1 y Sala 2. Y Sala 3, perdón. De todas maneras, como para poder obtener eso, tiene que hacerse juicio necesariamente. Sí. Hay que ver cómo lo resuelve la Corte, pero en principio hasta hoy sí. Pero si la Corte lo resuelve, va a ser mucho dinero que va a tener que reintegrar la ANSES. Hay que ver, porque, digamos, hay que ver, está como confuso cuánta diferencia puede haber por estos fallos que salieron de esta manera determinada. Hay que ver cómo lo resuelve la Corte, cómo engancha el empalme de un índice con otro y arrastra ese aumento. Claro, de todas maneras. Porque si no es tan alejado un índice del otro. En función de lo que se está cobrando actualmente, con los aumentos que se están dando, con la nueva modalidad de marzo-junio, este año va a estar por encima aparentemente de la actualización, de la inflación. Entonces a lo mejor llega un momento en que... No creo que esté por encima de la inflación. Esto es lo que están diciendo. O sea, lo que pasa es que ahora la inflación se disparó. Por eso, no creo. El año pasado los jubilados perdieron 20 puntos con relación a la inflación. Me parece que aunque mejore un poquito, que no veo que el panorama mejore, la recuperación del poder adquisitivo está muy lejos. Ojalá que nos equivoquemos. No, pero me parece que está difícil. Todo para bien de todos. Gracias por estar. Al contrario, un placer.